soy el manager de él hace muchos años, pero él no me acepta. Le quitaste la oportunidad. Bueno, primero quiero contestarle a Eduardo. Los organismos de control están en manos de las empresas, Eduardo. Ese es el problema. Pero mi pregunta es la siguiente. Nosotros los ciudadanos estamos muy preocupados porque si ocurre este escenario que todos estamos hablando acá, estamos preocupados por nuestra clase política. ¿Cómo la ves vos? Ya sé que es una pregunta muy difícil, pero yo me la hago todos los días, digamos. ¿Está dispuesta nuestra clase política opositora a hacer un esfuerzo y llegar a estos consensos de los cuales vos estás hablando? Hay dos miradas sobre la clase política. Una es cuál es su grado de, digamos, de honestidad intelectual y de, más que de capacidad, diría de honestidad intelectual y de lealtad con ciertos sentidos. Y el otro es cuál es su capacidad de construir, que es mucho más complicado todavía. Ese es el desafío. Yo creo que nuestra clase política, como la mayoría de las clases que han tenido responsabilidades en Argentina, parecen ser peores que las de otros tiempos. La capacidad de construir está también ligada a dos cosas. Primero, al angostamiento del túnel. Primero, cuando toman el Sarmiento, que uno no sabe si va a ir arriba o abajo en el 11, el Sarmiento que va entrando a la ciudad, de golpe empieza a meterse y cada vez son más altas las paredes a los costados, y eso es lo que va a pasar en la medida que se acerquen los plazos. ¿No? El año que viene vas a ver acelerarse decisiones, ¿no? Es decir, la realidad te obliga a tomar decisiones. El ideal sería manejar esas decisiones, y no que la realidad te empuje. Pero el desafío más difícil es con la construcción, no tengan duda. Si los políticos fueran honestos y leales y sinceros, pero no supieran construir política, no supieran relacionarse bien, estaríamos perdidos también. No tenía... Sí. ¿Podés pasar el micrófono hasta ahí? Luis. Ay, no tenemos inalámbrica, esto es una desgracia. Y nosotros todavía andamos con un cablecito por las mesas. Sí, Felipe, la preocupación era por el tema del consenso que vos empezaste planteando como en relación al 2001, 2002, como fue consenso negativo en función de frente a una situación muy difícil y cómo se fue generando ese consenso permitía alguna perspectiva de pensar la realidad. Hicimos el ejemplo del consenso en el Congreso, importante, me parece que es un avance importante. Pero la preocupación es que en la sociedad es mucho más difícil el consenso que en el Congreso. En el Congreso hay ciudadanos, diputados y una estructura de bloques que pueden favorecer o no el consenso, pero no digo que sea fácil y tampoco digo que si uno piensa ese mismo consenso a nivel de la sociedad, es por lo menos más complejo. Me preocupa porque es mucho más complejo. No hay, vos tenés los bloques en el Congreso, no hay partidos que expresen exactamente tan fácilmente esas posibilidades de consenso. Y además, porque la política está vinculada a poderes territoriales también. Entonces, no es el partido justicialista o lo que sea, sino es el gobernador de tal provincia, el que tiene que consensuar en función, no de la política, también de la política general, pero en función de intereses muy concretos que tiene la provincia, que a veces, o un intendente, que es el otro cosa que hay que incluir en el consenso situaciones que son muy que no necesariamente, la política parece que nos unifica, pero la política como discurso, como posibilidad, pero la realidad de resolver la realidad no es lo mismo un diputado, no es lo mismo un diputado que un gobernador, en términos de la presión que tiene, la necesidad de respuesta que tiene el gobernador, el intendente, y ni decir los sindicatos, y ni los movimientos sociales.
Un consenso tiene que tratar de dar cuenta de esa realidad tan compleja que hay en la sociedad argentina, con mucha potencialidad, por supuesto, pero que esa potencialidad de cada uno de estos sectores dificulta mucho más el consenso. Porque vos referías como la potencialidad del conflicto. Esa potencialidad nos hace más difícil a veces, por decirlo, en las familias que discuten la política pueden ir cambiando porque hay una dinámica. En Argentina estos grupos todos tienen una presencia muy fuerte, entonces lograr un consenso es muy difícil. Esa preocupación, digo, no, ¿de qué manera pensás que se puede llegar a generar un consenso con estos pedazos tan distintos que no es que la política, el compañero anterior decía la clase política o la política, sí, la política es el contexto, pero es más que la política como forma, son los poderes que están vinculados a esa política y que es difícil de... Perdón. Sí, es cierto que la geografía y el poder simbólico de los partidos son dos cosas diferentes. Además no existen los partidos, existen agrupamientos. Pero contemos que los gobernadores que puedan, casi todos, menos la provincia de Buenos Aires, donde Néstor Kirchner impuso por ley, le quitó la atribución se le impuso a los legisladores provinciales, que el gobernador no tuviera más la atribución de fijar la fecha de elecciones. Tenía un lapso dentro del cual podía fijar la fecha de las elecciones según la ley. Entonces Néstor hizo que hicieran una ley donde por ley las elecciones en la provincia de Buenos Aires son el mismo día que las elecciones nacionales. Y lo hizo con llamado de teléfono rajante a la Cámara de Senadores de la provincia, en tiempos de un gobernador muy vigoroso que habíamos de muy mal humor que se llamaba Scioli, no sé si se acuerdan, que siempre decía que no a todo. Se lo impuso de prepo, le quitó la atribución al gobernador, una cosa de ninguna provincia vota eso, salvo Buenos Aires, ¿no? Bueno, o sea que esas y Capital Federal van a ir el mismo día, seguramente. Y a lo mejor Mendoza. Los demás se van a adelantar todos, los gobernadores. Se van a buscar los que puedan, los que no tienen, los que pueden repetir, van a buscar su reelección lo más rápido posible. Y al candidato a presidente lo van a dejar para después. Medio solo lo van a dejar. Y una vez que aseguren su gobernación, ahí puede ser que, si la ley que la aseguran, que vayan a apoyar a un candidato a presidente en serio, porque tampoco son suicidas. Ahora, esa es una circunstancia concreta que difiere, que hace que la política regional se haga sentir de una manera muy clara. Vos no vas a elecciones con todos los gobernadores, no. Como fue Néstor, ¿no? Solo. Y la otra es... Yo voy a arriesgar algo. Miren, hoy se ven las divisiones verticales claramente, ¿no? En general se dice los egos o todos se la creen o lo que se fuera, pero como las divisiones verticales son las divisiones verticales en la política argentina son el interrogante. ¿Se podrán unir? Y yo creo que el problema estructural son las divisiones horizontales. Dicho de otra manera, que los capos de las cámaras, de los gobiernos provinciales, de los sindicatos y de las organizaciones sociales se van a juntar mucho más rápido de lo que se cree, pero se van a separar horizontalmente al juntarse. ¿Se entiende la idea? Entonces, ¿va a haber acuerdos? Sí, va a haber mucho más acuerdos. Cuando se angoste el camino, va a haber mucho más acuerdos. El costo de esos acuerdos, los acuerdos son beneficiosos, en general la política avanza con acuerdos. Esa idea de antipactista que existe por ahí es una estupidez gloriosa, ¿no? Sin pacto no avanza nadie, sin acuerdo. La palabra pacto está mal vista, la palabra acuerdo está bien vista, bueno, usemos acuerdo. Un viejo presidente de Italia, anterior a no me acuerdo cómo se llamaba, a raíz de la aparición de Beppe Grillo y todas estas cosas, y los nuevos movimientos fascistoides, y la antipolítica, la dispersión, escribió que lo mejor que había tenido Italia eran los pactos. Si Italia renunciaba a los pactos, no había Italia. Los escribió de una manera muy taxativa, muy lúcida. Bueno, yo creo que va a haber pactos, va a haber acuerdos. En eso soy optimista, creo que lo va a haber.
Ahora, el tema es si son para la virtud o para el vicio. Si son virtuosos o no. Esa es la pregunta que hay que hacerse. Ahora, que va a haber pastor, va a haber, ¿de acuerdo? Seguro. ¿Por qué? Porque yo sé más que ustedes, no. Porque deduzco, y algunos de ustedes también a lo mejor, que las circunstancias te van obligando a hacer eso. La pregunta más difícil y la incertidumbre más grande es la que vino del compañero tuya, que es ¿cómo va a ser un próximo gobierno en el caso de que se le gane a Macri? Esa es la más difícil de todas. Claro, vos me contestaste por Yo Twitter. recurro a la dinámica que siempre te saca de cualquier problema. Porque le decís, pero me acabas de hacer los cuernos, te dice tu mujer, y vos le decís, pero la dinámica nuestra va a ser que en 10 días estemos más unidos que nunca, porque esto es dinámico. Con la palabra dinámica se puede contar cualquier cosa. Pero así lo imagino en serio. Sí, Felipe. Me parece que uno de los problemas más serios es, supongamos que se resuelve un pacto político cuando se llega al límite de la posibilidad de derrumbe, porque Argentina nunca se suicida. Pero me parece, en función de esta pregunta, cuando ocurre eso, nosotros tenemos un problema de a quién ponemos en economía, o qué economía hacemos. Y terminamos más o menos haciendo lo mismo. El único momento en que hubo una ruptura fue Néstor Labaña. Lo que está ocurriendo ahora no pasa solo en Argentina. Hay varios países que están en la misma situación. Corrida contra el tipo de cambio, fortalecimiento del dólar, fortalecimiento de la situación de corrida contra los bonos, contra los valores, entre comillas, nacionales, y recurso al Fondo Monetario. El presidente de Italia ahora, para hacer el nuevo gobierno, llamó tradicional del Fondo Monetario. Turquía y nosotros, Brasil, Túnez, Nigeria, están más o menos en la misma situación de corrida a requerir los programas del fondo. Está bien que el fondo no cambió, eso es cierto, pero nosotros tampoco. ¿Qué significa eso? ¿Qué pasa si hay un nuevo gobierno? Hacemos todas las alianzas, todo fenómeno, vuelve el peronismo. ¿Y cuál es la medida? ¿A quién ponemos? Porque si vamos a recurrir a los muchachos que iban a ir, digo muchachos, a los economistas que iba a poner Scioli, estamos lo mismo. O sea, con todo cariño, nos conocemos todos, está todo bien, pero si nosotros lo ponemos a Blecher para reemplazar obviamente es más capaz que este equipo, pero las medidas son las mismas. O sea, si nosotros en esta jugada de recomposición que queremos hacer, del peronismo más otros, más colaterales, más todo lo que se suma, no tenemos más o menos clara una o dos medidas para la salida, y bueno, a mí lo que pasó después del 2001-2002, desde el punto de vista socioeconómico, catástrofe. Que salimos, que después nos llevó 5 años de crecimiento, que la pegamos con la soja. Todo lindo, pero la miseria fue espantosa. La miseria actual es espantosa, pero si nosotros la pifiamos mucho, digo, en la recomposición de esta incertidumbre, porque el pánico al cual puede llegar nuestra sociedad ya lo vivimos, el pánico extremo. Ahora, ¿qué salida tiene? Bueno, el equipo actual, si sigue así, choca. No solo por las tarifas, la tarifa fue una de las primeras cosas. La forma del endeudamiento, las corridas contra la moneda para sostenerla. Ayer o anteayer volvió a poner 500 millones de dólares, que después el fondo, hay que ver si te devuelve
cash o te pone el derecho especial de giro y vamos a ver qué cumplir. Y mientras vos estás sosteniendo una corrida de tipo de cambio. A mí me parece que la política, estoy de acuerdo, me parece muy interesante tu criterio de que a medida que se produce la catástrofe se alinean horizontalmente todos los sectores. Todos no. O muchos, por el pánico se alinean muchos, pero también por el pánico te podés ir a la extrema derecha, no necesariamente cuando vas a poner ministro de Economía pusiste un tipo que vale la pena. Es lo más difícil, es encontrar a alguien potable para poner cuando tenés el pánico político y tenés, yo qué sé, el 30% desocupado claramente en la calle. Un buen almacenero, listo. Es mejor que cualquier economista. No, no es así. No tiene nada que ver la macro con la microeconomía. Muy poco que ver. Lo estaba cargando. Los neoliberales dicen lo mismo, pero no es así. Es una ciencia social, no matemática. Yo no estoy de acuerdo con tu pregunta, con tu comentario. ¿En qué no estoy de acuerdo? Te voy a decir. En que es una conjetura en donde contás todo lo terrible del momento, es cierto. El equipo este no es que te está mareando, el equipo este te va a chocar. El equipo este está en el sanatorio hace rato, ya chocó. Lo que pasa es que los siguen ahí, pero están llenos de turistas por todos lados. ¿Vos te crees que tienen la misma libertad, que van a lanzar la pelota a la base como diría un beisbolista con la misma fuerza de las experimentes? No. Obvio que no. No, ya no tienen la fuerza, están heridos de muerte. Ahora, no importa eso porque es muy coyuntural, pero lo que vos decís es, bueno, Macanudo, ¿pero quién? Y la respuesta en esta mesa no es inventar un nombre. ¿Entendés? Es la idea, porque detrás tuyo sospecho, y por eso digo que con tu que está la idea, mira acá, están todos medio quemados. Pues ahora, ¿y quién? Volver. Yo no quiero volver a nada. ¿Por qué hay que volver? ¿Por qué hay que volver? Es como si te separas de tu mujer, tenés que volver con tu primera novia. ¿Por qué? ¿Volver a donde ya las cosas no anduvieron? ¿Por qué? A mí me parece que es muy pesimista lo que vos decís. Y que se trata de hombres. No se trata de hombres. En el fondo siempre se trata de hombres. Pero se trata de dónde se puede parar políticamente en relación a su poder un nuevo presidente en el caso de que gane un presidente distinto a Macri. Y que no sea macrista, digamos, que no sea de Cambiemos. Y en función de eso, ¿qué tipo de política económica se puede plantear? Y en función de eso, ¿qué equipo va a llevar? Y en función de eso, ¿quién va a ser ministro de Economía? Que es el que un equipo de cirujanos le da el bisturí. Pero un equipo de cirujanos que sabe cómo usar el bisturí, le da el bisturí al que tiene mejor mano, o al que más experiencia tiene. Entonces ese es el que opera. Pero no es el salvador de la vida. El cirujano no es el salvador, es el equipo y su decisión y la institución en la que están y la asepsia que tienen y el nivel de conocimiento científico que tienen y el equipamiento. Todo junto es. No es el hombre mago. Entonces, poner todo en términos de nombre, yo no estoy de acuerdo en eso. Juan Carlos, ahí está atrás tuyo está el micrófono. Bueno, buenas noches. Al principio de tu comentario, Felipe, explicaste una cosa compartida por todos, que bueno, que hay un consenso de los que pensamos parecido, que sabíamos dónde iban a terminar todas estas políticas, y lo que nos sorprendió fueron la velocidad con que se aceleró, y eso coloca en el movimiento nacional una responsabilidad, una preocupación, una obligación de acelerar también los consensos estos, que es la preocupación que se maneja en esta mesa. Lo que quiero decir o preguntar es esto. Yo creo que las cosas generalmente suceden por las causales múltiples y no creo mayormente en teorías conspirativas. Ahora, que por todo lo que ocurrió en Latinoamérica en los últimos años, con gobiernos populares y con proyectos independientes, si se quiere, o regionales, la patria grande, como nos gusta decir, yo creo que ha jugado fuertemente en el deterioro del último periodo del gobierno de Cristina, sobre todo el tema de los holdouts, y ha jugado muy fuerte a que este proyecto se instale. Entonces, es cierto que está herido gravemente este gobierno, y es cierto que creo que está en económico. O por lo menos, exacto, el tema económico, y es cierto que está en manos
fundamentalmente del gran espacio peronista, que tenía una alternativa. Pero te pregunto, ¿los grandes poderes internacionales, la embajada de Estados Unidos, se van a quedar mirando espectadores o van a sacar un conejo de la galera para...? Porque yo creo que no es para ellos lo mismo que se pueda refrescar o replantear un proyecto autónomo de Latinoamérica. Por supuesto que no es lo mismo, pero se atribuye todo el poder. La pregunta sería, ¿qué te imaginás que van a hacer? Sí, o no, qué hacer? entendí, más o menos estaba implícita, estoy de acuerdo. Yo diría esto, en primer lugar, si los grandes poderes internacionales pusieran siempre los gobiernos que quieren poner, no hubiéramos movido ni a Perón, ni a Kirchner, ni hubiéramos movido ninguna primavera, ni nada. Eso no es así. Eso es más o menos así, ¿no? Los grandes, están más concentrados que antes, están más conectados antes. ¿Están más deschavados que antes? Sí. Hay una especie de impunidad ostentosa también, ostensible y ostentosa en el gobierno de Trump. No guarda ni la forma, pero se producen dos cosas ahí. En primer lugar, hay un cansancio en América Latina, si no, no hubiera habido tanto cambio de gobierno. Hay un cansancio, es decir, hay un cansancio, un hartazgo, no sé qué palabra poner porque no tengo derecho a ponerla de acá, pero buscar también en los gobiernos que cayeron o que no pudieron renovar los errores, Seguro. Obviamente. En segundo lugar, para mí el peor error es estar obsesionadamente buscando el enemigo, ¿no? Que es lo que hizo Cristina. Definí tus en el consejo de Ernesto Laclau. Definí tus enemigos, que te definan por tus enemigos. Es una locura en la Argentina hacer eso. Vos tenés que definir tus amigos hacia dónde vas. Y el que no está de acuerdo con los grandes objetivos que vos tenés, con la bondad y la virtuosidad de tus objetivos, bueno, es un adversario que después hasta se puede transformar en enemigo. Lamentablemente, pero esa es la actitud. Y no, primero defino quiénes son los malos y los señalo uno por uno para que vean que yo estudié bien. Y sé quiénes son los hijos de puta. Eso es una locura, querer gobernar un país como Argentina así. Un país donde hay un altísimo nivel de conciencia social, histórico y perdurable, a pesar de todo lo ocurrido después de Rodríguez en adelante, y al mismo tiempo donde hay poderes fortísimos. Un país violento, en serio. Es un país violento porque la violencia digamos, de los objetivos encontrados es enorme. Implícita en los objetivos encontrados es enorme. Entonces se transforma en violencia. Ahora, existen y actúan en función de que los dejen actuar. Hay un enorme proceso de disciplinamiento por el ejemplo, por el miedo, de autodisciplinamiento, es decir, de todo lo que no puedo hacer porque la embajada no quiere, aunque la embajada no te diga nada. ¿No es cierto? Descontamos que hoy la embajada no es tan así. Es y no es. Depende de tu debilidad, depende de tu situación económica y depende de tu determinación. Y depende del grado de consistencia que tienen tus alianzas con la clase trabajadora, con la clase media, con tu fortaleza cultural. En fin. La embajada a veces está de más también. Y otras veces adquiere un protagonismo que se lo damos nosotros. Se lo dan los traidores de adentro y los medios y todo lo que conocemos como el establishment, de golpe le da un enorme valor a la embajada. A la embajada o a la embajada o lo que quieras. ¿No es cierto? Bueno, eso no quiere decir que no tengamos que tener también una sospecha conspirativa. A Alfonsín le hicieron un golpe de mercado el 6 de febrero del 89. Se lo hicieron. Bueno, a Macri se aburrieron de oírlo decir que iban a venir los brotes verdes, los segundos semestres, etc. Y dijeron, ¿sabes qué? No estoy más guita. ¿Y eso le conviene al cambio argentino o no? No le conviene. Le conviene a los que tienen muchos dólares, pero a otra parte no. No le preguntaron a ellos. Así que es un poder relativo y depende mucho de qué actitud tengan la conducción en la Argentina. ¿Quién? Ah, Pipi, el Pipi Belén. Ah, no lo vi. Puede. El que va a la tabla ese. Salud de Chaco,
Compañero Felipe, yo tengo un temor, digamos, que lo tenemos todos, implícitamente, vos recién lo dijiste. Un día tenemos un herido, al otro día tenemos un muerto, después ahora tenemos 4 o 5 muertos y esto termina como el 19 y 20 de diciembre de 2001. Precisamente porque la situación va inexorablemente en ese camino. En el segundo semestre de este año la cosa se va a poner muy peluda. Pero ya no, digamos, solamente como en algún momento decían, en el tercer cordón. En el primer y en el segundo cordón de las grandes ciudades del interior se pone peluda, ya está la cosa muy jodida. Digo, como la esperanza suele ser un remedio importante para las aspiraciones populares, si bien no existe la posibilidad de que se licúe la posibilidad concreta de un enfrentamiento de esta naturaleza, sí creo que la puede aminorar. ¿Hay alguna chance concreta, digamos, dentro del campo nacional y popular, que este proceso de acercamiento que se dio en el Congreso rápidamente se corporice de alguna manera, que la sociedad lo pueda ver y signifique que comienza a albergar alguna esperanza para después del invierno? Esa es la pregunta. Yo creo que habría que cambiarla. Me permito cambiarte la pregunta, aunque tu pregunta está clara. La esperanza debería ser, ¿podemos evitar el infierno? ¿Podemos evitar la violencia? No la violencia implícita, la violencia explícita, ¿la podemos evitar? Estamos en condiciones, a raíz de que tenemos una cierta unión en el Parlamento, de evitar esa violencia. Esa sería la pregunta, si me permitís. No después de, porque después de... No, precisamente lo que yo te planteo es si podemos manifestarla, apurarla para aplacar un poco, no llegar precisamente a... Bueno, eso sería, a mí me parece que todas las cosas tienen un creyendo o no. Si hay un creyendo, también va a cambiar más, que también se va a asustar, que no se asustan de nada. No son temerarios, para nada. Son medio estúpidos, pero temerarios no son. Entonces, la verdad es que donde empiece eso, van a recurrir a la oposición diciendo que hay un estado desestabilizador, de atentado contra las instituciones o lo que fuera, y nosotros le vamos a decir que estamos de acuerdo con el estado desestabilizador o que ellos son los culpables, y ahí puede ponerse dinámica, digamos, la cosa. Vamos a tener que estar preparados para eso, porque puede ocurrir el segundo semestre. Se le atribuyen al mundial poderes mágicos sobre nosotros. Pero el problema, ¿saben cuál es el problema del mundial? A mí me pasa con los partidos de fútbol muy importantes. El vacío que tengo cuando termina. Aún cuando haya ganado mi equipo. Se acabó el espectáculo. Que no tiene nada que ver conmigo, está allá afuera. No es un hecho, no es una diversión inventada por mí, es algo que me vendieron en la televisión y se acabó. Y siento vacío. Entonces, el mundial no sé si va a ser lo que dicen que va a ser, etc. Se apela demasiado a él. Pero yo creo que hay que estar preparado para eso, estoy totalmente de acuerdo. Y que tiene que estar absolutamente conversado tienen que ponerse de acuerdo qué van a hacer el día que pase eso. Puede empezar en una provincia también. Y cuando empieza en una provincia todos se hacen los osos porque es un foco de esa provincia. Pero acá la velocidad con que se multiplican los focos es enorme. Lo sabemos. En Argentina sucede antes y es peor. Es decir, hay una sobrereacción en Argentina. Hay sobreactuación y sobrereacción. Argentina reacciona más velozmente que nadie. Por eso muchas veces afuera toman ventaja y son mejores que muchos en las competencias. La competencia de la vida profesional, lo que fuera. Porque en Argentina existe la cultura de picar primero. Cultura que por otra parte nuestro líder, el general Perón, cultivaba sabiamente, ¿no? Sabía picar primero. Pipi, habías pedido la palabra. Sí, exacto. ¿Se escucha? Compañero Felipe, la pregunta es, en este momento, a través de la existencia de algunos grupos de técnicos de distintos grupos o agrupaciones del peronismo a nivel nacional, que se estén juntando ya haciendo una pequeña usina o apilando ideas y analizándolas, como para que tengamos
quienes tenemos alguna militancia barrial o seccional, elementos para ir a una, por ejemplo, una cámara de comercio, para juntar con una agrupación PYME, con algunas empresas recuperadas, como decir, mira, estamos pensando, estamos viendo, estamos aportando para tal cosa. O sea, más que todo, un gobernador que tuvo una tormenta perfecta y se ha sacado adelante el barco, ¿no? Eso es tu caso. Mucho lo que puedes aportar también es de la experiencia propia de jugar con todas las cartas en contra y haberlas sacado adelante. Acá, Dios quiera, no lleguemos a la violencia, pero te digo que en el tercer cordón está para cualquier cosa. Sí, vivo en el tercer cordón. Está para cualquier cosa, por eso está para cualquier cosa. La gente está muy enojada, se van los de NOR y se fueron y delante de ellos se ponen el cable y en algunos lugares ya lo han corrido y feo, son trabajadores, sí está bien, pero que por cara que pone picana. Es un trabajo, pero también picana. Entonces hay mucha bronca abajo y no sé, pues cuando Dios quiera aguante la elección, Dios quiera tengamos respuesta cuando nos juntamos, digo, en las cámaras de comercio, con las pequeñas asociaciones pymes, incluso no oficiales, que se juntan 10, 15, 20, algunos ya ex-pymes, devenidos a repisero o devenidos a lo que venga, porque se han caído y están endeudados y las casas de sus padres por ser rematadas, por las deudas porque enseguida te avanzan con todo, y a ver, no solo esperando una elección, sino cómo podemos construir entre todos los que tenemos alguna relación con grupos de afinidad, para alentar, no desde la mentira, sino como se está trabajando y se está preocupando, no solamente la rosca a ver quién se pone la banda, sino el conjunto está haciendo todo el peronismo, todo el esfuerzo, y sus aliados, ¿no? O sea, todo el esfuerzo que puede hacer quienes no ocupamos cargos y estamos continuamente con los vecinos que están produciendo, más que todo hoy en día están produciendo mala sangre y enfermedades. Todos al psiquiatra, todos al cardiólogo, más o menos así. Podemos decir, no, estamos trabajando en estos proyectos, estamos acercando ideas en tal lugar y que se cierran. Nos juntamos en una segunda